Muy buenos días, señores estudiantes. El día de hoy vamos a realizar este tema correspondiente a la tildación diacrítica. Recuerden, en la anterior clase vimos la acentuación y dentro de ello vimos una acentuación diacrítica. Tenía una característica peculiar que trataba sobre la ubicación de la tilde en las palabras monosílabas para distinguir su categoría gramatical. Veamos la tilde diacrítica, ¿no? Como les dije anteriormente, era para diferenciar los monosílabos, ¿no? Vamos a ver entonces una pequeña definición que dice lo siguiente, ¿no? Se usa para diferenciar parejas de palabras de igual escritura, pero de distinta función, ¿no? Parejas, dice, ¿no? Parejas pueden ser más, ¿no? Pueden ser dos o tres. Como por ejemplo aquí tú con tilde y tú sin tilde, ¿no? Se usa especialmente en monosílabos, dice, ¿no? Monosílabos, recuerden, palabras compuestas de una sola sílaba. Pero también pueden ponerse tilde diacrítica a otro tipo de palabras, como polisílabos, ¿no? Ejemplo, palabras compuestas de más de una sílaba. Veamos cuáles son los monosílabos con tilde diacrítica, ¿no? Primeramente vamos a tener al monosílabo el. Hay un el con tilde y un el sin tilde, ¿no? El con tilde es cuando es un pronombre personal, ¿ya? Veamos un ejemplo. Los premios los ganó él, ¿no? Entonces hace alusión a una persona, ¿no? Entonces, esto debe de escribirse con tilde. Y el sin tilde es cuando es un artículo, ¿no? Y sabemos que el artículo siempre acompaña a un sustantivo. Ejemplo, el gato come mucha carne, ¿no? Generalmente siempre va antes del sustantivo. Gato es sustantivo, el se antepone al gato, es un artículo, ¿no? Y nunca se escribe con tilde. Vemos el segundo monosílabo con tilde diacrítica, tú. El primer tú, que se escribe con tilde, es un pronombre personal, ¿ya? Hace alusión a un sustantivo, a un nombre, ¿no? Entonces decimos, tú fuiste declarado culpable, ¿no? Tú fuiste declarado culpable, ¿no? Está haciendo alusión a una persona, ¿no? Como por ejemplo podemos decir, José, fuiste declarado culpable. Y tú se escribe sin tilde cuando es un adjetivo posesivo. Ejemplo, tu celular se malogró, siempre antes de un sustantivo, ¿no? Tu celular se malogró. Muy bien, continuemos con los monosílabos que se escriben con tilde. Vamos a tener al monosílabo de. El primero con D, el primer monosílabo de, escrito con tilde, es cuando proviene del verbo dar, ¿no? Ejemplo, exijo que me dé una respuesta, ¿no? Entonces aquí viene de dar necesariamente con tilde, ¿no? De una respuesta. Y de sin tilde es cuando se utiliza como enlace y es una preposición, ¿no? El tío de Juan, ¿no? Estos enlaces siempre van a unir a dos sustantivos, tío y Juan, ¿no? Preposición de. Muy bien, continuamos con los monosílabos. Vamos a tener al monosílabo mi, ¿no? Mi con tilde. O se escribe con tilde cuando es un pronombre personal, entonces hace alusión a la primera persona. Ejemplo, esto es para mí, ¿no? Este mí puede ser equivalente al pronombre yo, ¿ya? Mi sin tilde es cuando es un adjetivo posesivo, no indica pertenencia. Mi mamá es bella, ya saben, los posesivos van antes de los sustantivos, ¿no? Mi mamá es bella.
Y tenemos otro mi sin tilde cuando es un sustantivo, ¿no? Como por ejemplo cuando indican las notas musicales, ¿no? Toca la guitarra en mi menor, ¿no? Entonces ahí sin tilde. Continuamos con más monosílabos. Vamos a tener el monosílabo C, que presenta tres formas, dos con tilde y una sin tilde, ¿no? Primer caso, se escribe con tilde cuando vienen del verbo ser. Ejemplo, sé bueno con los demás, ¿no? Viene del verbo ser, ¿no? Alusión a una persona. Segundo caso, cuando viene del verbo saber. No sé la respuesta. En ese caso también con tilde, ¿no? De los verbos ser y saber necesariamente con tilde. Y se escribe sin tilde cuando se trata de un pronombre personal, ¿no? Se fueron de viaje. Generalmente hace alusión a la tercera persona, ¿no? A ellos, ¿ya? Continuamos, vamos a tener el monosílabo T. T con tilde es cuando hacemos alusión a un sustantivo, ¿no? Y este sustantivo es una bebida, ¿no? Por ejemplo, el té verde es saludable, ¿no? El té verde, ¿ya? Té se escribe sin tilde cuando es sustantivo. Ejemplo, escribe con T gótica, ¿no? Aquí, por ejemplo, el nombre de la letra, ¿no? Ahí es un sustantivo. Seguimos. T pronombre también se escribe sin tilde cuando, por ejemplo, hacemos una pregunta, ¿no? ¿Te gustó la película? Entonces ahí sin tilde. Solamente con tilde cuando hace alusión a sustantivo o a la bebida. Continuamos con más monosílabos. Tenemos el monosílabo más. Hay tres formas que se escriben con tilde y una sin tilde. Primera forma. Más cuando equivale a la conjunción y, ¿no? Cuando significa unión, ¿no? Ejemplo, 2 más 2 es 4. ¿Listo? Entonces en todas las operaciones siempre con tilde. Ahora más también es un sustantivo. Ahí tenemos el más y el menos, ¿no? El más, por ejemplo, ¿por qué decimos sustantivo? Porque antes de la palabrita más va el artículo el, ¿no? Más, adverbio de cantidad. Esto es lo que más se usa, ¿no? Ejemplo, queremos más vacunas. ¿Bien? Antes de un sustantivo, siempre con tilde. Más no lleva tilde cuando no es una conjunción equivalente a pero. Jugamos muy bien, más solo empatamos, ¿no? Pero solo empatamos. Ojo, van a tener en cuenta de que este más es una conjunción adversativa. Entonces siempre se va a escribir después de una coma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la forma de más. Vamos a continuar con el monosílabo sí, que igual presenta tres formas que se escriben con tilde y una sin tilde. Ejemplo. Primer caso, con tilde cuando es una afirmación. Veamos, dijimos, sí, lo haremos. Aquí estamos afirmando, ¿no? Sí. Segunda, cuando es un sustantivo. El sí fue apabullante, ¿no? Por ejemplo, el referéndum donde te dicen sí o no. Entonces ahí el sí. El artículo, igual que en el caso del más, va antes, ¿no? De la palabra. Indica que está presentando a un sustantivo. Sí, pronombre personal, quiere todo para sí, ¿no? Esto es una representación de la tercera persona, ¿no? Es una forma de pronombre personal de tercera persona, ¿no? En vez de decir quiere todo para él, también podemos decir quiere todo para sí.
Y se escribe sin tilde cuando es una condicional, indica una condición, ¿no? Si estudias, ahí está la condición, viene la consecuencia, triunfarás. ¿Ya? En esos casos, sin tilde. Pero cuando hablamos de afirmación, sustantivo y pronombre personal, con tilde. Continuemos, tenemos el monosílabo que nos presenta dos formas con tilde y dos sin tilde. Primera forma, cuando vamos a hacer una interrogación, ¿no? Entonces una pregunta. ¿Qué sucedió ayer? Ahí está, ¿no? Con tilde. Cuando preguntamos, con tilde siempre. Y también vamos a escribir con tilde cuando hacemos uso de la admiración, como por ejemplo, qué difícil es todo esto, ¿no? Qué difícil. Admiración. Ahora vienen las formas sin tilde, que es cuando es una conjunción o enlace. Ya sabemos que tú volverás, ¿no? Entonces aquí está enlazando. Siempre los enlaces van entre los verbos y los sustantivos. Y recuerden que el pronombre también reemplaza a un sustantivo, ¿no? ¿Qué? Unión, conjunción, ¿no? Enlace también. Y la otra que es un relativo. Recuerden, los relativos son los que van después de los sustantivos o los verbos, ¿no? Dependiendo si es un adjetivo o es un pronombre. Las cosas que él sabe son muchas. Este que es un relativo porque está hablando, hace alusión a cosas, ¿ya? Las cosas que él sabe son muchas, ¿no? Este relativo, como les dije anteriormente, siempre se escribe después de un sustantivo o después de un verbo. Veamos, tenemos el monosílabo quién. Primera forma, ¿quién? Cuando es una interrogación. ¿Quién te dijo acerca del concurso? Entonces, cuando vamos a preguntar, siempre escribamos con tilde. Y también cuando vamos a hacer una admiración, con tilde, ¿no? ¿Quién como tú? ¿No? Entonces ahí estamos admirando y necesariamente la escritura debe ser con tilde. ¿Y quién? Sin tilde es cuando es un relativo, ¿no? Por ejemplo, el amigo de quien te hablé es él, ¿no? ¿Quién? Fíjense, este quién, igual que en este caso del que hace alusión a un sustantivo, que en este caso es amigo, aquí hace alusión a cosas. ¿Bien? Muy bien, continuemos. Vamos a tener el monosílabo cuál. Solamente dos formas, ¿no? ¿Cuál interrogación? Ahí tenemos el ejemplo. ¿Cuál es tu casa? ¿No? Cuando vamos a preguntar, siempre escribamos con tilde. ¿Y cuál? Es un relativo. El libro, el cual compramos, era el recomendado, ¿no? El cual. Entonces está haciendo alusión al sustantivo libro. ¿Ya? Entonces un adjetivo, ¿no? El relativo. Ahora vemos aquí, ¿cuál? ¿Cuán? Se escribe con tilde cuando es un interrogativo o se hace una pregunta, ¿no? ¿Cuán grande es tu amor? ¿No? Entonces, para preguntar siempre escribamos con tilde. ¿Y cuán es relativo? Cuando lo escribimos después de un verbo, en este caso sería un pronombre, ¿no? ¿Cuán se tendió? ¿Cuán largo era? ¿No? Aquí, por ejemplo, el verbo. En este caso sería con un relativo, ¿no? Ya les he dicho que los relativos se escriben después de un sustantivo o después de un verbo. Muy bien. Ahora vamos a ver a los polisílabos con tilde diacrítica, ¿no? Ya estas son compuestas de más de una sílaba. La primera palabrita polisilábica es aún, ¿no? ¿Ya? Aún se escribe con tilde cuando es equivalente a todavía. ¿No? Es equivalente a todavía. Vamos a ver el ejemplito. Cristian aún recuerda a Viviana, ¿no? Entonces, en ese caso, este aún va a ser equivalente, ¿no? A todavía, porque también podemos decir Cristian todavía recuerda a Viviana, ¿no? Y vamos a tener el aún sin tilde, que es equivalente a incluso o hasta.
Ejemplo, aún ella lo escuchó. Si reemplazamos incluso ella lo escuchó, hasta ella lo escuchó, ¿no? Entonces, esas son las formas de la U. Con tilde cuando es equivalente a todavía y sin tilde cuando es equivalente a incluso o hasta. Siguiente caso, cuando. Cuando escribimos con tilde, cuando es interrogación. Ejemplo, ¿cuándo volverás? Entonces ahí con tilde, ¿no? Estamos haciendo una pregunta. Y la escribimos sin tilde cuando es un relativo, ¿no? Ejemplo, después de un verbo o de un sustantivo, recuerden, llegó cuando debías. ¿Ya? O llegaste cuando debías, ¿no? Llegó cuando debías. Muy bien, continuamos. Ahí tenemos cuánto, ¿no? Cuánto con tilde es cuando hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cuánto con tilde, ¿no? Veamos, ¿cuánto dinero tienes? Estamos haciendo una interrogante, ¿no? Entonces debemos de escribir con tilde, ¿cuánto? Segunda forma, también escribimos con tilde cuánto cuando hacemos una admiración. Ejemplo, ¿cuánto sabes? Admiración. Y vamos a escribir sin tilde cuando hacemos un relativo, ¿no? Ejemplo, después de un verbo, hizo cuanto pudo, ¿no? Entonces ahí sin tilde, ¿ya? Sin tilde. Ahora tenemos el otro polisílabo que es como, ¿no? Dos con tilde y una sin tilde. Primera forma, cuando hacemos una interrogación. Ejemplo, ¿cómo lo supiste? Con tilde, ¿no? Estamos haciendo una pregunta. Segunda, una admiración. ¿Cómo has cambiado? Entonces, con admiración, ¿no? Y necesariamente si vamos a preguntar o admirar, en la palabra como, con tilde. Y como sin tilde es cuando es un relativo, ¿no? Recuerden, después de un sustantivo, después de un verbo, te quiero como antes, ¿no? Entonces, relativo. Después del verbo está escrito, ¿no? En ambos casos, en la palabra cuánto y en la palabra cómo. Y para finalizar con los polisílabos tenemos la palabra dónde. Dónde se escribe con tilde cuando hace alusión a una pregunta o interrogación. ¿Dónde guardaste la cura? ¿No? Pregunta. Y vamos a escribir sin tilde relativo, ¿no? Vivió donde más le gustó. Entonces, después de un verbo sustantivo siempre indica relativo y se escribe sin tilde. Muy bien, ahora vamos a ver algunas excepciones y actualizaciones. ¿Listo? Esta actualización dice lo siguiente. Según la última actualización de la RAE en el 2010, se hace mención a la eliminación de la tilde diacrítica de la O entre cifras. Esto quiere decir que anteriormente se escribían números que terminaban en 0 y para unir a otros tú utilizabas O, ejemplo, 1000 o 100, ¿no? Entonces ese O debería de ir escrito en tilde, ¿no? Entonces, esta modificación dice que ya no se debe de escribir con tilde la letra O, porque para ello se modificó la forma del cero, ¿no? Si ustedes escriben en una computadora, estas formas de la O y el cero son diferentes, ¿no? Aquí lo tenemos, la O redondita, el cero es más alargada, ¿no? A fin de diferenciar de la O y así eliminar esta posible confusión. Pero lo que se recomienda es que en un manuscrito, o sea, en un escrito a mano, usted puede o no puede usar la O con tilde, ya que depende de la forma de la letra o de los números que usted haga, ¿ya? Pero si nos escribimos en la computadora, ya no es necesario colocar tilde. Veamos otra excepción y o actualización, ¿no? También se eliminó la tilde diacrítica para solo. Solo se escribe sin tilde, ¿no? El equivalente a únicamente, ¿no? Solo tenía dos formas. Uno sin tilde cuando
si cuando era referido a una persona, ¿no? Solo uno, y otro solo cuando era referido a soledad, ¿no? Entonces, este solo referido a soledad, ¿no? Se tildaba. Pero ahora, en la actualidad, la palabra solo se escribe sin tilde. ¿Ya? Aunque ustedes en algunas aplicaciones, como por ejemplo en su celular, ¿no? Pueden buscar correctores de ortografía, aún ponen tilde en solo, ¿no? Pero lo correcto es que se escriba sin tilde. Y la última actualización y excepción es que se utilizaba la tilde diacrítica para los pronombres demostrativos, ¿ya? Estos, estas, aquellos, ¿no? Esto era con el fin de diferenciarlas de los adjetivos, ya que tienen igual función, ¿ya? Pero también fue eliminada, ¿no? ¿Ya? Fue eliminada. En algunos libros ustedes buscan, por ejemplo, antes del 2010, los pronombres estos, estas van a estar escritas con tilde, lo que ahora ya no, ¿no? Muy bien, chicos, dicho esto, hemos terminado nuestra clase y nos vemos en la siguiente oportunidad.